Introducción a Habacuc. Autoría, fecha y contexto histórico. Habacuc no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia. Se cree que su nombre proviene de la palabra hebrea shabak, abrazar, pero su forma no parece ser hebrea. Es más probable que el nombre esté relacionado con la palabra Habacucu, procedente del acadio, una lengua semítica afín, que denota una especie de planta de jardín o árbol frutal. Habacuc predijo la invasión de los caldeos a Judá. El término caldeo se usó originalmente para referirse a un grupo étnico que apareció al sur de Babilonia en el siglo IX a.C. En el siglo VIII a.C., los caldeos comenzaron a ascender al poder en Babilonia. En la época de Habacuc, el término caldeo ya se había convertido en un sinónimo de babilonio. Estos acontecimientos mundiales tuvieron consecuencia para Judá. El faraón Necao de Egipto atravesó Palestina contra el rey de Asiria al río Éufrates. El piadoso rey Josías lo enfrentó en Megiddo, pero fue asesinado por Necao en el año 609 a.C. Judá luego cayó en manos de Egipto desde el año 609 hasta el 605 a.C. La suerte de Judá cambió nuevamente cuando Nabucodonosor II derrotó a Necao en la batalla de Carquemis y sucedió a su padre en el trono de Babilonia en septiembre de ese año. El ejército babilonio persiguió a Necao hasta Egipto. Esto hizo que Judá cayera bajo el dominio de los babilonios aproximadamente en el año 604 a.C. Habacuc predijo la devastación caldea de Judá, pero esto parece no haberse cumplido debido a la relativamente pacífica ocupación babilónica en el año 604 a.C. Pero cuando Joacim, a quien Necao había puesto en el trono de Judá, se rebeló contra Babilonia aproximadamente en el año 600 a.C., Nabucodonosor finalmente invadió el territorio y sitió Jerusalén. Del año 598 al 597 a.C. Esto provocó la caída y el asesinato de Joacim y que su hijo Joaquín fuera llevado cautivo a Babilonia. El último rey de Judá, Sedequías, trajo aún más destrucción a su pueblo al rebelarse contra Babilonia en el año 588 a.C., cuando Judá cayó ante los babilonios en agosto del año 587 o el 586 a.C. Nabucodonosor arrasó Jerusalén y destruyó el templo. Sin embargo, como predijo Habacuc, Babilonia tuvo su propio día de juicio en el 539 a.C., cuando Ciro de Persia la conquistó. Estos sucesos históricos nos ayudan a fechar el libro de Habacuc. Probablemente el profeta escribió su profecía durante el difícil periodo posterior a la muerte del rey Josías de Judá, pero antes de las devastaciones de Judá a manos de los caldeos. Esto ubica la profecía durante el reinado de Joacim, probablemente en el periodo de dominación egipcia, antes de que Babilonia invadiera a Judá. Contribución a la Biblia. El libro de Habacuc analiza un problema que suele preocupar a las personas: tratar de discernir los propósitos de Dios en el mundo. Hay una comprensión de la voluntad de Dios para este mundo. Esta verdad se encuentra en todas las escrituras. Las promesas de Dios a Abraham, su deseo de que tengamos vida en abundancia y su voluntad de que haya una comunidad humana de gozo, seguridad y justicia. En última instancia, triunfamos en el mundo y tenemos una vida abundante solo a través de la fe. El mensaje de Habacuc de que los justos vivirán por la fe preparó el camino para una mayor comprensión de esta verdad en el Nuevo Testamento, que enfatiza la salvación por la fe en Cristo. Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38 al 39. Estructura. Los primeros 2 capítulos consisten en un diálogo entre el profeta y Dios. Al principio, Habacuc se quejó de la injusticia en Judá. Dios respondió anunciando que enviaba a los caldeos para castigar a Judá.
Luego, Habacuc se quejó de la respuesta de Dios y argumentó que le parecía injusto que él usara a los sumamente malvados babilonios para castigar a los menos malvados habitantes de Judá. Dios respondió que los babilonios eran realmente arrogantes y que finalmente serían castigados. No obstante, él los usaría tal como lo había determinado. El último capítulo consiste en un salmo en el que Habacuc reflexiona sobre este diálogo con Dios. Reflexión de Spurgeon sobre Habacuc. Habacuc rogó por un avivamiento. Quiso decir: Señor, danos nueva vida. Tu causa comenzó con vida, pero la tendencia de todo a su alrededor es hacerla morir. Por lo tanto, Señor, hazla vivir de nuevo. Otórgale otro día de nacimiento y restaura toda la fuerza y la energía de su primer amor. Danos un nuevo Pentecostés, te lo pedimos. Danos todas las dotes espirituales que vinieron con las lenguas de fuego y enriquécenos así de nuevo. Avívanos, ayúdanos a comenzar otra vez. Haznos empezar de nuevo en la vida. Esta es la petición y me parece que es una de las peticiones más sabias que se haya hecho, incluso desde labios proféticos.